permítame leer la palabra del Señor. En el capítulo 5 de Lamentaciones, voy a leer todo el capítulo. Usted me acompaña con su vista. Dice de la siguiente manera: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, y mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por ahí. A mí me gusta leer bastante historia. De hecho, yo creo que en historia y en educación física fueron las únicas materias donde yo aprobaba en la escuela. Y si hay un tema de historia que me encantó aprender, es la historia de los hijos de Israel. Creo que para entender la Biblia hay que entender Israel. Hay que saber mucho sobre Israel. Igual yo no sé mucho de la Biblia, pero Dios me ha permitido saber bastante sobre lo que sucedió en este pueblo. Y ya estos días no eran los días gloriosos de Salomón. La gloria de Salomón era tan grande que el maestro la describió. Ni aún Salomón con toda su gloria. Eran grandes los días de Salomón. Jerusalén era tributaria, o era la señora de tributos. Venían las naciones y le daban todos los bienes a Jerusalén. Reinas como la reina de Saba venían a admirar las glorias que Dios tenía en Jerusalén. Pero un día las cosas cambiaron. Jeremías escribe este libro. Nosotros los pastores a veces somos muy atrevidos con los hombres de Dios. Personalmente creo que ni a la mitad de los talones le llegamos a hombres como este. Y hablamos de Jeremías, de Pedro. Jeremías era un llorón, era un cobarde, solo llorando vivía. Es que Jeremías tenía algo que muchos de nosotros no tenemos. Ese hombre amaba al pueblo. Ese hombre tenía corazón por su pueblo. Lloraba por el pueblo. Jeremías no era el pastor que decía: bueno, que está abierta, que se vaya, que quiera. Jeremías lloraba cuando alguien no le hacía caso, porque él sabía lo que venía después. Porque como profeta de Dios, Dios le había revelado esta situación tan terrible. Hay algunas expresiones del libro de Lamentaciones. Es uno de los libros que más me gusta leer. Las manos de mujeres piadosas estaban cocinando a sus hijos para poder sostener a los demás. Entonces Jeremías, contemplando esto, él está recordando los días pasados y está recordando sus días presentes. Y sigo leyendo en el versículo 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Nos abandonas tan largo tiempo. Y aquí viene el texto donde quiero que meditemos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Leo de nuevo el verso 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Renuévanos, repáranos, arregla nuestras vidas. Repara esas cosas, Señor, que nos hacían tener éxito en el principio.
Prepara las cosas que están arruinadas de nuestras vidas, decía Jeremías, para que podamos ser como los días que teníamos al principio. Vamos a orar. Amén. Señor, damos la oportunidad de oír una vez más tu palabra, Señor. Voy lleno, voy alimentado, Señor. Pero tú has tenido gracia y me has permitido el tiempo para predicar. Reconozco, Señor, que estoy ante hombres de Dios increíbles. Y pues lo que yo diga, Señor, no tendrá ningún sentido si tú no estás aquí. Si tú no hablas, Señor, seré un metal que resuena, una trompeta que hace bullas sin emitir el mejor sonido, la mejor melodía. Espíritu Santo, tome control de todo y controla mi cuerpo, mis nervios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. A ver, uno de los textos más sobresalientes de la palabra de nuestro Dios, creo yo que es el libro está en el libro de Mateo, en el capítulo 16, no lo busquen, en el verso 18, donde nos habla el Señor habla el Maestro del nacimiento futuro de su iglesia. Cuando dijo, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo no fue un accidente, fue un acto predeterminado por el Señor, fue un acto establecido por el Señor, preparado por el Señor. Según los planes que Jesús tenía con la iglesia debería de ser el cuerpo más sólido que podía existir sobre esta tierra. La institución llamada iglesia sería un pueblo completamente poderoso, al cual el mismo infierno no iba a poder soportar. Porque las palabras del Maestro en Mateo 16, 18 no hablan de una iglesia escondiéndose, ocultándose de los ataques desesperados del diablo. Hablan de una iglesia empujando, arremetiendo, arrinconando al infierno donde quiera que esté. Una iglesia que era capaz de estremecer el infierno, arrebatando almas para la gloria del Señor y estableciendo el reino de Dios en la tierra. Con el paso del tiempo la iglesia empezó a solidificarse. Yo creo que la mejor etapa de la iglesia fueron sus inicios. Nosotros llamamos iglesia primitiva a la iglesia de Hechos, pero creo que los primitivos somos nosotros. Porque aquella iglesia aparentemente estaba en el nivel más poderoso de los tiempos de la iglesia. Milagros increíbles sucedían en la iglesia. Por medio de Dios y por medio de los apóstoles, el Señor hacía milagros impresionantes. Dice la Biblia que la mano de los apóstoles era poderosa. Hermano, a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y no era porque era Pedro, era que Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. La iglesia oraba. No fue una vez que yo leí en el libro de los Hechos, y yo, a menos que esto sea un cuento de hadas, pero lo que yo leí en el libro de los Hechos es que las veces que la iglesia se congregaba para orar, el lugar temblaba. Cuando la gente estaba esclavizada, estaba encarcelada, la iglesia oraba, y era el mejor momento de la iglesia. Luego viene la persecución. Saulo de Tarso se presta al hecho de la persecución y la iglesia no se detiene. Dice la Biblia que los que fueron esparcidos iban predicando por todos lados el evangelio, y Satanás se arrancaba los cabellos y decía, no puedo detenerla. Viene la persecución con Nerón, Diocleciano. Luego viene en el 303, que era el tiempo del paganismo, y Constantino, con aquella terrible visión que tiene, malinterpreta las cosas y casa a la iglesia con el Estado, y nace el paganismo más sinvergüenza de todos, llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Anda estos locos diciendo que ellos son la iglesia de Cristo, ellos son la iglesia del diablo, hermano. Es otra cosa. Luego empieza el catolicismo y empieza a perseguir a todos los que no se unieron a la iglesia del Estado. Los cristianos en ese momento habían pasado de ser perseguidos a privilegiados. Pero con la persecución empiezan a ser esparcidos totalmente. Viene el oscurantismo, viene la Edad Media, que cobró más de 50 millones de cristianos quemándose en la hoguera.
en las fauces de los leones, ardiendo completamente, dando la vida por el Señor. Luego viene el catolicismo en la purificación, en el odio contra la palabra de Dios. Y prenden una persecución con la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y le decían a la gente, si tú tienes a Cristo, si tú eres un cristiano, tú estás embrujado. Entonces nosotros te vamos a purificar. Y torturaban a la gente. Yo estaba viendo unos reportajes que estaban dando sobre las herramientas que usaban para las torturas en la Santa Inquisición. Hermanos, la situación fue tan odiosa, tan vil, que no la pudieron ocultar, que el mismo Papa de ellos, que acaba de morirse, Juan Pablo II, pidió perdón a los cristianos en una conferencia pública que dio a causa de las torturas de la Santa Inquisición. Pero había algo que Satanás no podía entender, no podía comprender, y es que nos pasaba lo que le sucedía a los hijos de Israel en Egipto. Entre más cristianos mataban, más nos multiplicábamos. Y ese era el punto. Y Satanás mataba 5 y aparecían 50 glorificando a Cristo por allá. Y quemaba a 1000 y aparecían 5000 glorificando a Cristo por allá. Y Satanás, hasta los cachos al infeliz se le ponían al revés, porque no entendía cómo es que podía detener a la iglesia. Y es que lo que Satanás nunca logró entender es que la iglesia de Cristo, la iglesia es el cuerpo poderoso de Cristo, está para arremeter contra el infierno, para pisotear al infierno, para resistir al infierno. Pero un día Satanás tuvo una buena idea, de esas que de pronto salen por ahí, y se dio cuenta cómo destruir la iglesia. Hermanos, déjenme decirle que por más que los testigos de Jehová hablen sus tontas doctrinas, la iglesia no se ha detenido. Por más que el pentecostalismo y su carismatismo con todos estos proxenetas estén llevando un cristianismo moderno y no arcaico, este cristianismo no ha detenido a la iglesia. Por más que el catolicismo, por más que el islamismo, por más que el mormonismo esté atacando la iglesia está firme en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por ello, porque no es un cuerpo de pastores, no es un cuerpo de iglesia, no es un cuerpo de gobierno, no es un cuerpo de hombres, es el cuerpo de Cristo. Y que la sostiene y la sostendrá eternamente, y para la gloria de su nombre es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero un día Satanás halló la forma de no estar lidiando desde afuera con la iglesia. Y se dio cuenta que estar matando cristianos más bien resulta matemáticamente no conveniente para él. Y ya no se preocupó por estar lidiando con la iglesia desde afuera, y cual mal sembrador vino y plantó una semilla y se fue a su cueva. Punto. Plantó una semilla como la de aquellos frijolitos de Juanito y las habichuelas. La plantó y se fue. Y ahora nos damos cuenta que por medio de esa semilla logró corromper la iglesia desde adentro. Alguien dijo que toda civilización es destruida desde que se destruye desde adentro. Y empezó a destruir a la iglesia desde adentro, tal como el apóstol Pablo decía. Permítame leerle esta expresión, por favor. Tal como el apóstol Pablo lo dijo, lo predijo, como usted quiera mencionar, en el capítulo número 20, dice en el verso 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y Pablo decía, yo sé que esto va a pasar. Yo estoy seguro, yo no estoy ni dudando que esto va a pasar. Que muerto yo, después de irme, los lobos rapaces vendrán y no tendrán piedad del rebaño. Y de vosotros mismos, esta expresión me preocupó, de ustedes mismos, dijo Pablo, se levantarán, digo leyendo, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todos sabemos que la apostasía no viene de afuera, nace de la iglesia, nace de adentro, de hombres paganos, hombres pervertidos, cuyo fin solamente es arruinar la iglesia. Los años pasaron
Y escúcheme bien, yo no tengo 300 años, no tengo 500 años, pero yo sé que en muchos aspectos la iglesia de hoy no es la misma iglesia de antes. La iglesia de hoy ya no se parece en nada a la iglesia de la Biblia. Y tal vez yo no tendré 1000 años, pero mis ojos y mi corazón están claros todavía, como cebolla morada. No tendré 1000 años, pero mis ojos están claros para ver cuán paganas están las congregaciones de hoy. Amén. Mis ojos están lo suficientemente claros para ver que muchas de las instituciones que pretenden ser la iglesia son una reunión de gente mundana, religiosa, insensible e indiferente al Evangelio de Jesucristo. Amén. Y que de alguna manera Satanás ya no está lidiando con la iglesia, porque la iglesia misma se está destruyendo desde adentro. Hemos llegado a la vergüenza de transformar la iglesia en lo que nunca el Señor quiso que fuera. Yo no sé qué concepto tenemos nosotros de la iglesia. Pastores completamente cibernéticos, pastores dictadores, iglesias mundanas, gente con características externas e internas de las cuales Cristo jamás pretendió que así fuéramos. Amén. No creo, hermanos, que estamos en el punto de querer regresar a las sendas antiguas, pero seamos claros, el trabajo es difícil. Porque a la medida que usted expone un tremendo mensaje, la gente se conforma, Pastor Rosario, con decir amén, buen mensaje, y se van a sus vidas, a seguir sus vidas iguales y nunca cambian. Así es. Nunca cambian. Así es. Satanás no tiene por qué estarnos provocando. El mundo está allá afuera, nosotros vamos a buscar al mundo. Satanás no tiene por qué estarse metiendo con nosotros. Él está echado cual león rugiente, está tirado a veces, y nosotros mismos estamos cayendo en los mismos aspectos mundanos de la vida diaria. Yes. Amén. Yes. Las lamentaciones de Jeremías, el profeta hablaba sobre que Jerusalén ya no era la misma. Las cosas ya no son iguales. Habló de los jóvenes que estaban muertos y caídos. Habló de los ancianos, que ya no había respeto para los ancianos. Ya no estaban en las puertas de la ciudad. Cuán gloriosa era esa imagen cuando un hombre llegaba a una ciudad en los tiempos bíblicos y se topaba en la puerta a un grupo de ancianos, la gente sabia, la gente que juzgaba, la gente de respeto, a los ancianos que estaban para debatir los temas más importantes de la sociedad. Esos ancianos fueron violentados. Las señoritas arrastradas, violadas, maltratadas, ultrajadas. La sociedad en los tiempos de Isaías estaba política, social, civil, moral, espiritual y religiosamente hecho un caos. Completamente un caos. Jeremías clamaba porque Dios renovara, reparara a Jerusalén para que fuera como era antes. Como los días de gloria, como los días cuando Jeremías podía recordar una Jerusalén bien sólida, bien establecida para la gloria del Señor. Amén. De la misma manera que la iglesia del Señor, me atrevo a decir que ya no es la misma. Estamos queriendo que sea la misma. Estamos luchando que sea la misma. Pero usted lo sabrá. Yo no tengo las experiencias que usted tiene. Pero yo sé que yo voy a la calle, ganamos una familia, la metemos a la iglesia y estamos tratando de retener a 5 que no se nos vayan. Y nos pasamos más tiempo diciéndole a las mujeres cómo vestir, diciéndole a los hombres cómo administrar, diciéndole a las familias cómo llevar, atando, sosteniendo matrimonios, que ganando al mundo para Cristo. Porque el problema nace desde adentro. Porque la iglesia se está destruyendo desde adentro. Las iglesias están siendo arruinadas, no por la economía. Déjeme decirle que no es la economía. Las iglesias de antaño, las iglesias están siendo arruinadas no por la escasez de recursos. Que yo recuerde lo que leí, es que las iglesias de antaño se reunían bajo un palo, en las cuevas, en las catacumbas, en los desiertos, en los cementerios, pero era la iglesia poderosa del Señor. Hoy tenemos templo, tenemos aire, tenemos lujos, tenemos carro, tenemos todo. Y cada día estamos más separados del Señor. Yo le digo, yo no necesito canas aquí para ver eso. La oración de Jeremías debería de ser nuestra oración esta mañana.
Oh Dios, renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestra iglesia como al principio. Repara nuestra iglesia como al principio. Quizá yo sea el menor de todos, gloria sea el Señor por eso, pero no ignoro que nuestras iglesias no son las mismas de las sendas antiguas. Que nuestros matrimonios no son los mismos de las sendas antiguas. Que nuestros hijos no son los mismos de las sendas antiguas. Que los hogares, la economía, los gobiernos no son los mismos de la iglesia, de las sendas antiguas. Ahora voy a decir por qué. No porque las iglesias, simple y sencillamente, porque las iglesias, ni los hombres de Dios somos los mismos. La iglesia no es la misma porque los hombres de Dios no somos los mismos. La iglesia no es la misma porque el liderazgo de Dios ya no es el mismo. Yo miro un liderazgo en los tiempos de la iglesia primitiva, donde los apóstoles oraban y la gente se sanaba. Y escuchen, esto no es pentecostalismo. Los pentecostalismos mal administran el poder del Espíritu Santo. El punto es que nosotros ni lugar le damos al Espíritu Santo de Dios. El pastor hablaba ayer de orar. Ni orar tenemos el hábito de hacerlo. Nosotros somos pastores porque estamos al frente de una congregación. Pero dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo oramos por una persona y la persona fue salva y la persona se sanó y el matrimonio se restauró? ¿Cuántos milagros vimos la última vez en nuestra iglesia? Estamos lidiando con problemas. Estamos sosteniendo una iglesia que es crónicas de una muerte anunciada, como lo decía el poeta. Estamos a punto de colapsar. Y no estoy enojado. ¿Pero qué se predicó yo? Nada. Yo quiero llevarlo a que me acompañe. Yo les escribí una adivinanza. Yo quisiera que usted me prestara atención para luego comenzar el mensaje. Yo prefiero decir que voy a comenzar el mensaje, que toma más tiempo. No ando diciendo que voy a terminar también. Entonces yo quiero llevarle a usted a que me ayude a descubrir esta mañana cuál es el problema. Se lo repito, si las iglesias no son las mismas, es porque los pastores no somos los mismos. Si nuestras congregaciones no son las mismas, es porque los hombres de Dios no somos los mismos. Si algo que me encantó leer de Lamentaciones, es que el escritor dijo, es por culpa de sus profetas. Es por culpa de sus profetas. Mis estimados siervos del Señor, mis estimados hermanos, el pueblo entero se puede corromper, pero la esperanza viva de Dios para un mundo mejor está en los siervos del Señor. El gobierno puede ser corrupto, todo puede corromperse, pero la esperanza que Dios tiene es la predicación de la pura palabra de Dios por medio de los hombres de Dios. Siga predicando, siga llevando, siga empujando, siga arrastrando al infierno. Esté quien esté o se vaya quien se vaya. Al punto, le repito, si nuestros hogares no son los mismos, si nuestros jóvenes no son los mismos, si nuestras iglesias no son las mismas de las iglesias de las sendas antiguas, quizás porque los pastores deberíamos de revolver de nuevo a las sendas antiguas. Quizás porque los primeros que deberíamos aprender a tomar el concepto de las sendas antiguas, mejorar la oratoria, mejorar el corazón, mejorar el vocablo, mejorar el trato, mejorar el aspecto social, mejorar el matrimonio, mejorar el hogar, mejorar la familia, somos los pastores. Amén. Yo conozco pastores en mi país agarrando a las iglesias y pegándoles una reventada terrible y sus hijos son una bola de mundanos terribles. Eso es un caos, hermano. Sí, señor. Esto es un caos. Yo no le estoy mintiendo. Yo conozco pastores, hermanos, mire, tirándole tanto a las pobres iglesias y las atacamos y las tratamos. Y las primeras, con todo respeto, las primeras en dar mal testimonio a veces son las mismas familias de nosotros los pastores. Pero yo no voy a hablar de su familia. Yo le estaba diciendo que le escribí una adivinanza. Y usted me va a ayudar a adivinar qué es, ¿de acuerdo? La adivinanza que le escribí hoy se llama ¿quién soy? Es una pregunta. Usted va a describir ¿quién soy? Soy tu compañero constante, tu más grande ayuda o tu más pesada carga. Te impulsaré a las alturas o te arrastraré al fracaso. Estoy completamente bajo tu mando. De todas formas, la mitad de las cosas que hagas puedes dejarlas a mi cargo y podré cumplirlas rápida y correctamente.
Es fácil lidiar conmigo. Solo es necesario que seas firme. Muéstrame exactamente cómo quieres que haga las cosas y tras unas cuantas lecciones las desarrollaré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes personajes y el ay también de todos los perdedores. A los que son grandes yo los hice así, a los otros los conduje al fracaso. No soy una máquina, aunque funciono con la precisión de un mecanismo y con la inteligencia de un humano. Puedes hacerme funcionar para obtener ganancias o para quedar en la ruina. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Algún comentario? Parece clase de escuela dominical. ¿Quién soy, Pastor Diego? ¿Quién soy, Pastor Paquete? ¿Quién soy, Diamari? ¿Quién soy, Pastor Rosario? La sabiduría. No. Jesús. No. La iglesia. No. No. Yo. No. La conciencia. No. Y por $1.000.000 que no lo adivino. Yo soy el hábito. Ah, el hábito. Sí, no, yo sé. El hábito. El hábito. Simples hábitos. Buenos hábitos que teníamos antes, los hombres de Dios, que empezamos a dejar de practicar. El hábito es algo que hacemos a veces por intuición y se vuelve parte de nuestra personalidad. Es algo que hacemos sin darnos cuenta y sin darnos cuenta viene a definir gran parte de nuestro carácter todos nuestros días. Es por hábito que hacemos algunas cosas. Tenemos buenos hábitos y tenemos malos hábitos. A veces tenemos el mal hábito de hablar demasiado. A veces tenemos el buen hábito de no hablar mucho. Gente tiene buen hábito de levantarse muy de mañana, otros a las 12 del mediodía. Cada quien tiene sus hábitos. El hábito es lo que forma nuestro carácter. El hábito nos da sabiduría. Los buenos hábitos que nuestros ancianos padres nos vinieron enseñando, que pagaron un precio de vida y de sangre a través de los años para formar en nosotros buenos hábitos. A veces los agarramos y los tiramos a la basura y los olvidamos por establecer una serie de hábitos nuevos en nosotros. Hay algo que a mí me encanta mucho y es yo le llamo el evangelio más criollo. A mí me gusta la Biblia, el lapicero, la hoja escrita, los cuadernos y escribir aquello. El pastor hablaba, no, ahora el hábito es ay, que doy aquí, voy por allá y hazlo ahí. Hemos cambiado las cosas más prácticas, más sencillas, que nos volvían más humanos, porque éramos más humanos antes. Con el paso del tiempo nosotros los pastores agarramos a la gente y les exprimimos la vida, pero simple y sencillamente también nosotros dejamos de practicar una serie de hábitos que nos hacían mejores líderes, mejores pastores, mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores siervos de Dios. Y al pasar los años, Satanás ya no se está preocupando por lastimar una iglesia, porque con todo el respeto, excelentes hombres de Dios, lo que Satanás sabe que hay en la iglesia es un flojo, un dormido, un mal habituado, un hombre haragán, un hombre que no trabaja, un hombre que no se esfuerza, que no ora, que no canta, que no sirve. Para nada. Alguien dijo que la velocidad del líder es la velocidad de la iglesia, que el carácter del líder es el carácter de la iglesia. Y si yo no tengo o no empiezo a formar excelentes hábitos en mi vida, nunca volveré a donde estoy. Quiero que Dios renueve mi iglesia. Quiero que Dios repare mi iglesia. Quiero que Dios repare a mis hermanos. Quiero que Dios repare a mis jóvenes. Pero si no me pongo en la mesa del alfarero, primero yo, el maestro no podrá reparar nada. Porque a la medida que con una conferencia el maestro repare almas, yo las voy a arruinar después con mis hábitos. De nada me va a servir tener conferencias todos los años. Sí, señor. De nada me va a servir traer predicadores de otro lado. De nada me va a servir que usted llegue a mi iglesia y predique sus mejores mensajes para la gloria de Dios. El ambiente durará 4 días y después ¿qué?
sangre de Dios. Soy la imagen de Dios en esa iglesia. Soy el auto de Dios en el pueblo. Cuando Dios habla, lo hace por medio de mí. Cuando Dios expresa su voluntad, no lo hace por los diáconos muchas veces, lo hace por medio de mí. El hombre que se sube al púlpito a dar media hora, una hora de predicación, es el hombre que pasa más de 6 días testificando con su vida allá afuera. La primera que conoce mis malos hábitos es mi esposa. Esposas sabias, mujeres idóneas, que son más idóneas cuando no revelan nuestras debilidades. Pero si conocieran lo que nosotros somos, pastores, con todo respeto, hace tiempo no deberíamos de tener ministerio. Lo que nos mantiene aquí es la gracia de Dios y el silencio de esas mujeres. Sí es. Pero igual yo no soy como que mucho de antaño para poder saber muchas cosas. Pero quiero hablar de algunos hábitos que podríamos recuperar ahorita y no irnos de este salón sin recuperar esos hábitos. 5:19 Tesalonicenses, yo no voy a ver ni la búsqueda, son textos que usted se sabe. Son textos que le decimos a la iglesia todos los días que hagan. Son textos que lo sabemos de memoria. Además, ni cerraríamos la Biblia y empezaríamos, porque están aquí, pero no están aquí como un hábito. El hábito de orar. Orar. Nos gusta hablar de oración en el púlpito. Le decimos a la gente cómo orar. Le enseñamos cómo se debe de orar. Les criticamos cuando no oran. Pero eres el hombre de oración. Oye, yo tengo una tía. Fue la mujer que Dios utilizó para que yo empezara a conocer algo del Evangelio. Es apostólica. De esas tendencias religiosas que se ponen una chalina, que aplauden, que tienen visiones, que se dejan caer. Mi tía es demasiado humilde. Jamás prosperaron. Lo más que lograron construir en su casa fue un muro. Jamás pasó. Usted llega a la casa de mi tía, usted no quiere estar ahí ni 20 minutos. Tenía un marido, un gordo, ebrio, vulgar, degenerado, mundano, prostituto, a más no poder, está infeliz. Mi tía, por medio de ella, el Espíritu Santo, puedo opinar que de alguna manera cambió la vida de este hombre. Hoy este hombre es un pastor de una de esas iglesias y ha levantado 4 iglesias en todo Nicaragua. Y yo no sé si eso lo hace el diablo. Yo creo que lo hace más el Espíritu de Dios. Pero había algo que mi tía tenía. Si usted revisa las rodillas de mi tía, por mi mano está llena de callos. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo le he visto las rodillas a mi tía. Mi tía Lidia tiene callos en sus rodillas. Tiene unas chorchas feas en sus rodillas que usted, estimada hermana, jamás va a tener. Mi tía sabe lo que es ser una mujer de oración. Mi tía sabía lo que era pasar las mañanas enteras, los días enteros, haciendo ayuno constantemente. Porque esta gente, Pastor Rosario, sí se toma en serio el tema del ayuno. Mujeres que en el suelo lloraban con un trapo en su cabeza y hablaban con Dios a su manera. Tenía el hábito maravilloso de orar. Nunca va a conducir un Ferrari ni un BMW. Tal vez jamás tendrá una casa en Tampa, ni tendrá un apartamento en Nueva York. Pero es la mujer que con una vida de oración logró impresionar mi vida. Amén. Cuando usted habla de oración, estimado pastor, yo primero pienso en ella. Porque la vida de oración de una vieja que no tiene la oratoria, ni léxico, ni la apariencia que nuestras hermanas tienen tan cultas, es la vida de una mujer que tiene más cicatrices en sus rodillas que cualquier otra mujer que yo conozco. Eso es oración. Eso es hablar con Dios. La oración nos comunica con Dios. La oración crea una comunicación directa entre Dios y nosotros. Igual me estoy quedando sin público, pastor.
La oración crea una relación entre Dios y nosotros. La oración es la que nos da el poder para subirnos a un púlpito. La oración es la que nos da el carácter de poder decirle a los demás que oremos. La oración, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas constantes, es aquella que nos da esa comunicación fluida con Dios. Caminamos como locos por las calles, pero vamos hablando de una forma fluida con el que todo lo sabe. Amén. Caminamos en la calle y nos detenemos un momento, parqueamos el carro, nos vamos en el autobús. Yo en el autobús pues agacho mi cabeza y digo: Dios, gracias por este día. Hay algo maravilloso que está impactando, que está tocando el corazón de nosotros de vez en cuando y nos dice: cabezón, ponte a orar ahorita. Ora ahorita. Ora, y ahí vamos nosotros. Ahí estamos a las 12 de la medianoche, 1 de la mañana, 2. Ay, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Y prende televisión, prende ESPN, prende TNT, prende todo lo que quiera, pero jamás somos capaces de caer de rodillas y decir: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres conmigo? Habla, que tu siervo oye. No tenemos ese hábito, pero somos capaces de decirle a la gente que lo haga. Hermano, con todo respeto, se llama hipocresía. Se llama hipocresía, se llama falsedad. Dios, renueva mi hogar, renueva mi vida, renueva mi iglesia, manejando yo primero los buenos hábitos que la gente de antaño tenía. Orad sin cesar, decía Pablo, y César se quedó fuera. Orad sin cesar. Oren, oren, oren. 3 veces llegó el maestro y las 3 veces los halló dormidos. Oren, 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 oren. Llevemos el evangelio, pero oren, oren, oren. No importa el día, la hora, el tiempo y el lugar. Ora al Señor. Amén. Esos hábitos de tener una rodilla callosa nos impactaban. Nos impactaban. Movieron al mundo. Era la mejor iglesia. El segundo está en Lucas capítulo 1. El segundo hábito: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Hebreos dice: sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Amén. Perfeccionemos, dice Corintios, la santidad todos nuestros días. Nos habla de tener santidad y trabajarla. Esforzarnos en aplicar santidad todos los días a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros vivimos. Yo puedo vivir una vida sin televisor, pero ¿de qué me sirve no tener un TV si tengo internet? ¿De qué me sirve no tener internet si tengo música, si tengo radio, si tengo amigos, si tengo amistades? Si me siento en las esquinas con la gente a tocar sus temas, a hablar sus temas. La verdad es que la santidad es algo que nosotros debemos aprender a cultivar desde aquí adentro primero. Exigiéndole a nuestros hijos, no los volvemos más santos. A veces nuestros hijos hacen cosas mecánicamente hablando, no de corazón. Y ellos oran, no de corazón. Ellos van a la iglesia y no de corazón. Ellos se privan de hacer cosas y no de corazón. Y escúcheme, papá, mamá, la mayoría de nuestros hijos no oyen música mundana y lo hacen a escondidas por respeto a usted y no respeto a Dios. Y lo que importa es que ellos respeten a Dios. ¿Qué importa si no respetan al hombre? Si la primera prioridad es que respeten al Creador. La oración nos comunica con Dios. La santidad nos conecta con Dios. Sin santidad yo no puedo tener acceso a Dios. Puedo estar en este púlpito y sin santidad no tengo respaldo de Dios. La presencia de Dios no camina en mis días y en mi vida si no hay santidad. Nos atrevemos a venir a la iglesia peleados con las esposas. Nos ofendimos al esposo. Nos agredimos verbalmente. Tenemos, Pastor Nieto, un vocabulario tan soez, tan inmaduro, tan mundano, que a veces se repiten en nosotros las expresiones del apóstol Pablo en Corintios 5, cual ni aún se nombre entre los gentiles. Sí, Señor. Cual ni aún se nombre entre los gentiles. Tenemos vidas dobles y Dios es uno en santidad. La visión que Dios le reveló a Isaías decía: santo, 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 Señor omnipotente. Toda la tierra está llena de su gloria. Nos consolamos en el hecho de saber que todos somos pecadores y que es imposible que el hombre no tropiece. Pero el maestro dijo que puedo aplicarme todos los días a la búsqueda incesante, al esfuerzo fervoroso que antes tenían los hombres de Dios por ser cada día más santos para la gloria del Señor. Puedo aplicar santidad. Puedo desconectarme
mundo. Puedo desconectarme, puedo de alguna manera estar en el centro del mundo y estar rodeado del mundo, pero preservado para la gloria del Señor. Hermano, si fuera por ausencia de santidad, que perdiéramos la salvación, levante la mano el primer salvo aquí ahorita. Eso revela nuestra realidad. Eso revela lo que somos. Hermana, perdónenme. A veces la apariencia vuestra es más mundana que el mundo. Yo no sé qué nuevos colores van a inventar para tu cabello. Rojo. Una vez llegó una hermana, así como mi esposa ese trapo ahí que está montado. Y la hermana a la iglesia con el pelo así, hermano, y ese algodón de azúcar. ¿Qué viene? ¿Sabe lo que es santidad? La palabra santidad viene de una vida apartada y dedicada a Dios. ¿O me equivoco? Corríjame. Maestros de la ley, corríjame. Es una vida apartada del mundo y dedicada a Dios. O sea, entre menos te parezcas al mundo, serás más parecido a Dios. Dígame si me voy a equivocar ahorita, me voy a dar el púlpito para que no me vayan a pedrar. Entre menos te parezcas al mundo, pastor, eres más igual a Dios. Amén. La palabra cristiano viene de un aspecto que es diferente, se le llamó cristianos porque seguían a Cristo, una vida diferente, ser creyente, ser diferente. Amén. Ahora usted caracteriza al cristiano de hoy, a las hermanas de hoy tan similares al mundo que ya no sabe con quién trabajar. Es cierto. No estamos marcando esa diferencia. Yo le pregunté a la pastora, hermano, ¿ese cabello es natural? Natural, pastor, mire qué cosa más linda. A usted no, mire qué cosa más linda. Hay hermanas que llegan y se quitan la máscara, pastor, y la guardan ahí. Y al siguiente día se ponen la otra. Ya la tienen, el maquillaje tan grueso, ya lo tienen ahí todo impregnado. Hermano, yo entiendo que la obra de Dios fue perfecta en ti. Fue maravilloso. El salmista, cuando escribí en el Salmo 139, dice que en lo más profundo de la tierra creaste. Mi embrión vieron tus ojos. Estoy maravillado de las cosas que Dios ha hecho en mí, dijo el salmista. Mírate al espejo y contempla la obra perfecta del Creador. El mundo nos ha dicho, no es suficiente. No basta. En Nicaragua las mujeres quieren ser gringas. Todas andan pelo amarillo, cejas negras. El punto es de que entre menos nosotros... No, usted se ríe, pero es cierto. Usted se ríe, es cierto. Yo le garantizo que en Guatemala pasa lo mismo. En Colombia pasa lo mismo. Yo le garantizo que en todos lados pasa lo mismo. Todo el mundo quiere tener pelo amarillo y qué bueno. Los hombres, una raya aquí, un pinte aquí. La gente, el creyente, está perdiendo el aspecto de santidad. Y usted llega a las iglesias y usted lo que encuentra, perdóname Señor, pero ahí encuentra un montón de mundanos que pretenden ser cristianos. Que no han cambiado su vida, no han cambiado su estilo de vida, pero queremos que esta expresión haga fuerza en nuestras vidas. Las sendas antiguas. Empecemos a cambiar hábitos que en nuestra vida están corrompidos y clamemos a Dios que nos renueve hasta allá. Pasamos de rodillas, trabajando para que Dios llegue a las sendas antiguas de nuestras vidas. Damos un paso, un centavo para hacerlo. Santidad. Y yo no me imagino a un Dios, a un Jesús como nosotros. Yo no me imagino a una María, hablemos de María, con la apariencia de muchas mujeres de hoy en día. Los tiempos cambian, pero Dios es el mismo. Y su palabra es la misma. Y su palabra no cambia. Y en ese sentido los apóstoles nos dejan regalos a nosotros. Cambio para que veamos el nombre. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, tercera vez. Y ya voy a terminar. Mire, me faltaban 3, pero tengo hasta las 10:30, pero como yo soy nicaragüense y ahorita mando yo y se han pasado molestándome todos estos días, yo dije que yo iba a predicar. Verso 15 dice la palabra de nuestro Dios: así que hermanos, estad firmes. Y ahora retener la doctrina. ¿Sabe qué es retener? Manténganla ahí, sosténganla dentro, no dejen que la doctrina se vaya, preserven esa doctrina. Mis estimados hermanos, voy a hablar algo que posiblemente va a estremecer su corazón.
Luego le voy a decir sobre los otros dos, le mencioné y esta nos vamos. Los bautistas fundamentales atacamos tanto las otras tendencias religiosas y nos hemos vuelto tan criticones de las otras tendencias religiosas, exhortando, manifestando lo que está mal y revelando para nosotros lo que debe de estar bueno. Me gusta lo que el pastor dijo. Yo soy bibliocéntrico. Yo creo en la palabra de Dios. Y yo creo que debemos de retener la sana doctrina. Pero yo nunca he visto un cuerpo tan dividido como los bautistas. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Jamás, usted mira a los pentecostales, ¿qué les importa a ellos lo que está pasando? Esos manes llenan un estadio. Sí, así es. Esos manes llenan estadios, llenan plazas, llenan calles. Ah, pero es que ellos están mal, sí, hermanos, pero están unidos en, Sí, en señor. la maldad. Sí, señor. En el error están unidos. En la equivocación doctrinal están unidos. En la pereza, en la condenación de las almas están unidos. Y nosotros que nos jactamos de tener la verdad de Dios, de que el Evangelio es el poder de Dios en nuestras vidas, de que el Espíritu Santo nos ha dado y que tenemos la sana doctrina. Somos bautistas, fundamentales, independientes, mascachicle, rajatabla, come grapa, escupe clavo, somos de todo. Sí es. Y unidos no podemos estar. Así es. Amén. Había una escritura antigua de los bautistas de la Edad Media que logré encontrar y quisiera compartirse a ustedes. Este es un párrafo que tenían los bautistas de la Edad Media mientras eran perseguidos y se estaban propagando las falsas doctrinas. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En las demás cosas, amor. ¿Me entendió? Amén. Se lo voy a leer en cámara lenta porque va a venir uno. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En las demás cosas, amor. Algo que me gusta que el pastor Nelson vive diciéndome. La mayoría de las divisiones de nuestras iglesias son por puros berrinches de pastores. Así es. Así es. Predícalo. Y nuestras iglesias se mantienen separadas, divididas, porque le agarró este bendito ser berrinchoso y como la gente no aceptó lo que él decía, le agarró berrinche y se llevó su iglesia para allá. Y este se llevó su iglesia para allá. Y ya ellos no son fundamentales porque están así. Y este está mal porque está así. Ayer estaba hablando con alguien. Y él me iba a comentar esto. Ayer me estaba escribiendo alguien eso a las 12 de la noche. Me dice el pastor fulano de tal, que él no considera que ustedes deben de predicar. Ay, ¿por qué? Porque no tienen iglesias de 1000 personas. Y el pastor, si no me hubiera cortado su mensaje, viera lo que hubiera pasado por acá. La mayoría de nosotros, los bautistas fundamentales, de fundamentalistas, no tenemos nada. Porque el primer fundamento que quebrantamos es el amor y la humildad entre los Amén. Amén. ¿Cierto? Por puros aspectos y caprichos pastorales. Que si no te pones camisa blanca, que si no predicas de esta manera, que si no usas la versión tal, que si no cantas el himno tal, que no veo cómo le cambiaste la letra por ahí, que tu esposa le sacó la lengua a la mía, que te llevaste la oveja, que dicen que vos predicas mejor, que vos sos de los del fuego de aquí, que vos sos de los del agua de aquí, que vos sos de los de las sendas antiguas, que vos sos de espada, de puñal, la daga, de corta uña, que vos sos de aquí, que vos sos de allá. La mayoría de los fundamentales hemos destrozado el evangelio en todo. Sí, señor. Amén. Usted mira pentecostal, ¿y vos quién soy? Yo soy el pastor Benito Vale, y vos no, yo soy el pastor Hugo Chávez, y vos no, yo soy la pastora Anita de Colombia. A ver si le gana, pues, es un culto que hicieron. ¿Y lo hicieron? Sí, señor. Y es verdad, guardemos la doctrina, preservemos la sana doctrina. Pero hay cosas, hermanos, que son tendientes a la libertad. Deje que la gente obre en su libertad. Amén. ¿Y qué le importa a usted si en esa iglesia se reúnen a las 9 de la noche? Es el problema de ellos. Amén. Por algo que yo entiendo que no me uno a muchos grupos que se llaman fundamentales, es porque uno de los primeros principios que quebrantan es el principio de la independencia de la iglesia. Amén. Como la iglesia no se parece a la de este cabezón, entonces la
por qué color de camisa tenía. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. La gente moría atada en los palos. Les ponían todas las Biblias ahí en los pies y cortaban el dedo gordo del pie. Y desde ahí les metían fuego para que ardieran dentro. Las llamas quemaran todo por dentro. Policarpo no murió por un montón de tonterías que nosotros hemos hecho. Así es. Las mujeres de antaño no daban la vida y a sus hijos por un montón de tonterías que nosotros estamos muriendo. Vení, nos hablamos, güey. Y vos, me preguntó un tipo allá en Colombia. No, pero no era nada de pastor. Y me dice, pastor, ¿y tú de qué escuela eres? Bueno, ¿y ni qué habla? No, o sea, ¿qué escuela eres? ¿Cuál es tu influencia? De Espíritu Santo. Amén. No, pero ¿quién fue tu maestro? El Señor Jesucristo. Entonces me dice, tú me estás vacilando, pastor. No, yo estoy diciendo la verdad. O sea, por ejemplo, mi influencia fue la de los fulanos de tal, yo pensé que era su madre, me mango ahí. Pero la influencia del fulano de tal, la otra es ya acá y la otra es... Pues gloria a Dios por ellos. Pero a mí, yo soy de Cristo. Amén. Mira que sí. Amén. Que muerto ahí. No, en el día que este brother se aleje de la doctrina, nos vemos, hermanos, buenos amigos fuimos. Pero el día que se aparezca con camisetas rosadas, como la que ando, es el problema de él, brother. No, ¿me está entendiendo? Pastores, dejemos de estar hiriendo a nuestras congregaciones. Si queremos ser la iglesia de las sendas antiguas, la iglesia de antaño, los primeros que debemos volver a caminar en pos de ella somos nosotros. Los que somos los líderes de la iglesia, ¿no? Y si vamos por las sendas antiguas, el pueblo nos sigue. Recuperemos los buenos hábitos que fortalizaron la fe de aquellos hombres. Oración, santidad y la doctrina. Ni hablar de la difusión del Evangelio y la unidad que eran las otras. Terminemos con Jeremías capítulo 5, por favor. ¿Qué clase, si Jesús viniera hoy? Esta expresión, Jeremías capítulo 5, la aprendí del director del Instituto Bíblico donde yo estudié. Si Jesús viniera hoy en forma de hombre y estuviera un mes acá en Nicaragua, en la iglesia, en el mundo, ¿a qué iglesia se uniría como miembro? ¿A la tuya? ¿Crees que Jesús pediría membresía en tu iglesia? ¿Qué es eso que le haces? Como que habla más fuerte del aire que nosotros. Lo voy a repetir de nuevo la pregunta. En inglés. Si Jesús nuestro Señor y Salvador viniera a la tierra por un mes, ¿en cuál de nuestras iglesias sería miembro? ¿En la tuya? ¿Crees que iría a pedir membresía a tu iglesia? ¿Sabes por qué no habla, pastor? Tiene miedo. ¿Sabes por qué no hablas, pastor? Porque estás pensando en un montón de tonterías que nosotros hacemos y decimos. ¿Sabes por qué no hablas, pastor? Porque nos está pasando la de aquellos países que iban a apedrear a la mujer. Y Jesús le tiró una estocada a la conciencia, una verruguilla, y dijo, guárdeme esta. Dice, claro, ¿qué dijo? Cuando nos vieron saliendo del hígado, del riñón, todo. Y la conciencia. Les estaban diciendo, tú no eres digno. Quiero volver a este camino. Yo no quiero hacer la del ridículo de Marco, yo quiero volver a ser un antiguo y se fue catolicismo. Yo quiero volver al camino de la Biblia. Amén. Si a usted no le gusta como predico yo, no le importa. Amén. Yo quiero volver al camino de Dios. Amén. Si me considera que soy un mocoso de 15 años en campamento 12, ese es el problema de usted. Le decía Pablo a Timoteo, nadie que menosprecie, cabezón. Si por medio de la mula habló el Señor, ¿cómo no va a hablar por medio de la miel? Yo creo que necesitamos volver a ese momento. Amén. Pero recuperar esos buenos hábitos que nos hacían mejores padres, mejores madres,
no por pegarle gritos o bajar a nuestros hijos, sino porque éramos el ejemplo excelente de ellos. Amén. Y todos nuestros hijos, en los tiempos de antaño, querían ser como nosotros. Éramos los héroes. Hoy tus hijos no quieren ser como tú. Quieren ser como Michael Jackson, quieren ser como LeBron James. Mucha gente. El tiempo de regresarlos al camino, donde éramos la iglesia del Señor. Amén. Y entonces, al tocar puertas, algún alma se convertirá. Y no solo se convertirá, vendrá a la iglesia, crecerá como discípulo, será miembro de esta iglesia, se añadirá a la iglesia y habrá gozo en la iglesia. Amén. La siguiente línea, la última expresión del verso 21 dice, bueno, el verso 21 nos vuelve, gozo Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Repara nuestros días como al principio. Arregla nuestras vidas como éramos antes. Pastor Nelson, si nos va a consagrar o a orar, vamos a ir a comer después de nosotros. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar.